Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, que podamos invocar todos juntos al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo y que es el autor de las Sagradas Escrituras. Para prepararnos a hacer la lección divina de este próximo domingo, 11º del tiempo ordinario, en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona, en nombre de la Fundación Ramón Pané y del programa Cristonautas, y ahora nos presentamos ante este texto bíblico que queremos revisar y conocer. Está tomado en el capítulo 9. Cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban afligidas y abandonadas como ovejas que no tienen un pastor. Entonces dijo a los discípulos: la cosecha es muy grande, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pídanle al dueño de la plantación que envíe trabajadores a su cosecha. Para expulsar espíritus malignos y sanar todas las dolencias y enfermedades graves. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Filipe, Bartolomeo. Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, el hijo de Alfeo. Tadeo, Simón, el nacionalista, y Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12, dándoles las siguientes instrucciones. No vayan a lugares donde viven los paganos, ni entren a las ciudades de samaritanos. Por el contrario, busquen las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien esto: el reino de los cielos está cerca. Resuciten a los muertos y expulsen a los demonios. Lo que han recibido sin pagar, lo deben dar sin pagar. Palabra de Dios. Hemos escuchado la lectura de este texto del nuevo evangelizador. Y en el primer paso, la lectura, ¿qué dice el texto? Esa es la pregunta. Jesús el Mesías ha anunciado el comienzo del reinado de Dios con palabras y obras. Su primer discurso, con palabras y obras. Su primer discurso, el Sermón del Monte, ha sido confirmado por signos y milagros. El éxito de su poder liberador de toda clase de enfermedades y dolencias ha atraído a una multitud de pobres y necesitados. Este es el escenario donde se desarrolla la siguiente sección, la del envío misionero de los 12 colaboradores íntimos que aprenderán en John la manera de llevarla adelante y la iniciativa de Dios que siempre se anticipa al llamado. A la imagen de la pesca se añaden las clásicas imágenes del pastor y la del segador, como nos apuntan algunos salmos que hemos visto anteriormente. La visión de Mateo va más allá de los pocos aldeanos y aldeanas que seguían a Jesús, calificados como una multitud. La visión de las comunidades cristianas para las que se escribe el Evangelio se perfilaba ya como universal, pero no una universalidad abstracta, sino una universalidad concreta, al modo de la actuación del Maestro.
Los destinatarios de la misericordia de Jesús son los marginados por la sociedad, especialmente por los grupos dirigentes y abatidos, esos hombres y mujeres de todos los tiempos ante los que Jesús siente una compasión que le conmueve las entrañas, y a los que hace destinatarios privilegiados del anuncio del Evangelio como buena noticia y de la realidad del reinado de Dios. Destinatarios que son los privilegiados de Jesús son sobre todo aquellos pobres de muchas formas, y aquí entran los niños, los despreciados, los que apenas tenían ser humano considerado de segunda clase para el pueblo judío, para tantos otros pueblos y culturas de antes y también de hoy. Ellos son los pequeños, los servidores en la comunidad eclesial que deben privilegiar. Es justamente en la opción preferencial por el pobre donde la Iglesia se juega la credibilidad de su misión como continuadora en cada tramo de la historia del proyecto. Así manifestará la urgencia y universalidad de su misión. Los 12. Los elegidos son 12, un número que indicaba la totalidad de las tribus de Israel, y que ahora representa la universalidad del nuevo pueblo de Dios. Se anticipa el título de apóstoles, o sea, enviados. Los encabeza Pedro, con su nuevo nombre de ministerio. Son de extracción y mentalidad diversa, nombres hebreos y griegos, pescadores, un recaudador de impuestos, uno perteneciente al partido político religioso de los celotes, y en medio Jesús como centro de unidad. La tradición ha identificado a Natanael con Bartolomé y a Leví con Mateo. Se anticipa asimismo el destino de Judas. A este primer equipo misionero dirigirá Jesús su segundo discurso, el de la misión. ¿Cuál es la misión de los 12? Entonces se abre este discurso con una recomendación que puede causar tal vez perplejidad en los lectores de hoy y que ha dado lugar a no se dirijan a los países paganos, en aparente contradicción con el gran mandato de la misión universal, que más tarde Mateo, en el capítulo 28, va a decir: hagan discípulos míos entre todos los pueblos. Este primer mandato es solamente a los pueblos que están relacionados con el pueblo de Israel. La comunidad cristiana a la que se dirige Mateo, su evangelio seguramente no vería tal contradicción, pues estaba viviendo ya como las otras iglesias locales dispersas por el Imperio Romano, la realidad de una buena noticia abierta por igual a judíos y paganos. Quizá haya que buscar la solución en el sentido de las palabras ovejas descarriadas de la casa de Israel, que puede referirse o bien al pueblo de Israel o en particular a los pobres y marginados del pueblo, gente humilde, oprimida. Estos eran los designados en la tradición bíblica con un término específico. Está cargado esto de un contenido sociológico y religioso. Por ser pobres y abandonados, así eran los preferidos de Dios. En este caso, Jesús estaría indicando a sus discípulos enviados a proclamar el Evangelio, un símbolo de los pobres de todo el mundo.
El versículo 7 indica que el mensaje que deben anunciar los enviados es el mensaje de Jesús, el reinado de Dios que irrumpe en la historia con el poder de la liberación de todo mal que afecte a la persona y a la familia humana. Y al igual que Jesús, los portadores del mensaje deben adoptar su mismo estilo de vida, itinerante y pobre, su mismo estilo de vida, itinerante y pobre. No 2 túnicas, ni oro, ni plata para el camino, simplemente vivir al día con el solo salario para el sustento. Pero una iglesia misionera, pobres, está necesariamente abocada incluso dentro de la propia comunidad creyente a crear problemas, a encontrar oposición y a ser signo de contradicción y a ser perseguida si es portadora de la paz y de la justicia de la buena noticia, portadora de la paz y de la justicia de la buena noticia, porque la paz que Mateo identifica aquí con el reinado de Dios lleva consigo la exigencia de la reconciliación entre Dios y la humanidad. O sea, y esto no puede darse sin la justicia y sin la eliminación de todas las barreras que discriminan, explotan y oprimen. Bueno, vamos a hacernos unas breves preguntas para reconstruir un poco este texto. ¿Recuerdas qué fue lo que vio Jesús y qué sintió? Y entonces, ¿qué les dijo a los discípulos? ¿A quién llamó Jesús? ¿Qué poder les dio y para qué? Recuerdo y para qué. ¿Recuerdas cuáles son los 12 apóstoles y cómo los nombró? Sería bueno que fueras al texto y recuerdes porque es importante saber el nombre de los 12 apóstoles. ¿Qué pasó de que nombró a los 12 y qué instrucciones les dio? Finalmente, ¿qué expresión les dijo? Los invito a que pasemos al segundo paso de esta pregunta. ¿Qué me dice a mí o qué nos dice a nosotros Dios a través del texto? Por eso vamos a hacernos unas preguntas para profundizar más en esta palabra de salvación. En este texto vemos signos de compasión, misericordia. En este texto vemos signos de compasión, misericordia, solidaridad y bondad, sobre todo en aquellos que no están en alguna buena situación, ya sea enfermedad, problemas u otras circunstancias, es decir, desorientados, perdidos. Y aquí vienen nuestras preguntas. Recuerda que la lección divina es responder a estas preguntas, no solamente escucharlas. Si estás en grupo, después de las preguntas, puedes también conversar con ellos cuál es la que más te llamó la atención. Dentro y fuera de la iglesia, soy misericordioso y bondadoso con aquellos que vean yo que necesitan de afecto y orientación. El Señor nos pide que atendamos a aquellos que están pasando situaciones no muy buenas, ya sea enfermedades, problemas, circunstancias de cualquier tipo, y esté afectando su alegría, su paz, su felicidad. Y yo los atiendo, los recibo. A todos nos ha dado dones, quizás no tantos y apóstoles en aquel día, pero los que yo poseo los pongo al servicio de quienes los necesitan. ¿Yo me considero un discípulo de Jesús? ¿Por qué? ¿Cómo sé que soy un discípulo suyo? ¿Por qué? ¿Cómo sé que soy un discípulo suyo?
¿Cómo demuestro ser a los demás ese discípulo de Jesús? ¿Qué hago para seguir la misión que Jesús nos encomendó? ¿Quiénes son los pobres, marginados del pueblo y oprimidos? Que se refiere no solo materialmente, sino a los que no tienen mucho que ofrecer y también a aquellos que poseen riquezas materiales, que pueden ser muy atiendo. Jesús nos invita a tener una comunidad, una iglesia misionera y comprometida con la humanidad sin descartar a nadie y a ser portadora de la paz y de la justicia, también como nos lo dice la buena noticia del Evangelio. Y yo, como persona, doy respuesta a esta invitación de Jesús. Como comunidad, como iglesia, ¿cómo damos respuesta a esta invitación de Jesús? Bueno, el tercer paso del ejercicio de la Lectio Divina es la oración. Y aquí deberíamos hacernos esta pregunta: ¿qué le digo o qué le decimos a Dios? Recuerden, decimos a Dios. Recuerden, hermanos y hermanas, que orar es responderle al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora y esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece, y es el momento de decirle algo al Señor. Por ejemplo, podríamos decir algo parecido a esto. Y nos dirigimos a Dios con mucho cariño, diciendo: ves en esas multitudes de los afligidos, de los abandonados, como ovejas sin pastor. Tú sabes que necesitamos hermanos que nos ayuden, que nos orienten para salir adelante. A veces la indiferencia, la falta de sensibilidad, la falta de empatía hace que ignoren estas situaciones, estas circunstancias. Y no importa la condición social, pero siempre hay una luz de esperanza, esa luz que tú pones en el camino a través de algo o alguien. Gracias, porque siempre nos muestras la grandeza de tu compasión. Señor Jesús, somos tus discípulos, nos sentimos llamados, hacemos nuestro mejor esfuerzo y voluntad por seguir las instrucciones que nos das y ser como el buen samaritano. Queremos ser buenos cristianos, mostrando en nuestras acciones y actitudes que tú te haces presente a través de nosotros y actúas. Llénanos de dones de sabiduría y sobre todo de amor, para que vayamos en busca de nuestros hermanos y podamos servir como tú lo quieres, que sintamos que nos lo has dado para darlo a los demás. Con tu historia, esa historia de salvación que tú nos encargas. Los invito a que hagamos un momento de silencio, tratando de responder al Señor, y demos gracias porque Él nos llena de alegría. También es intenciones de oración. Y si estamos en grupo, podemos explicarla y todos decimos. El cuarto paso de la Lectio Divina es la contemplación. Para muchos ha sido algo interesante y a veces difícil de expresar. Contemplar es cómo interiorizo o cómo interiorizamos la palabra de Dios. Para este momento de la contemplación,
podemos repetir varias veces un versículo del Evangelio para que vaya entrando a nuestra vida y a nuestro corazón. Te recomiendo que tomemos este versículo y lo repitamos varias veces. El versículo 1 del capítulo 10. Les dio la autoridad para expulsar espíritus malignos y sanar. Pero pensemos que eso nos lo ha dado también a nosotros, por eso lo repetimos varias veces durante el día. Les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y sanar. Y si tú quieres, ya ponlo en persona tuya. Me dio la autoridad para expulsar espíritus malignos y sanar. Y de esta forma, repitiendo, nos ponemos en contemplación, agradeciendo a que Jesús venga a nuestra vida. El quinto y último paso del ejercicio de Lección Divina, que es la acción, nos comprometemos con Dios. Fíjense, si yo he leído la palabra de Dios, la he meditado, he orado y estoy contemplando esa palabra, debe haber un cambio notable en mi vida. Porque si yo no cambio, entonces no puedo decir que soy un verdadero cristiano que escucha la palabra de Dios. Muchas veces vemos gente que va a la iglesia y no cambia y escucha todos los domingos, por lo menos el Evangelio, y sigue siendo igual. Quiere decir que no ha habido una acción que nos comprometa. Bueno, si estoy solo, me propongo buscar a quienes necesitan de mí, de mi misericordia, que la hago en nombre de Dios, de mi orientación con todos los valores cristianos, de mi servicio y mostrarles que no están solos, que son parte de la comunidad, de la iglesia, y que tus obras a través de nosotros, Señor Jesús. Esto hay que decírselo. Proponte eso. Y si estamos en grupo, identificar dónde están las personas u otros grupos de personas que sufren por aflicciones, que se sienten abandonados, que se sienten excluidos, señalados, que están en las periferias y que así como el Señor les dio las instrucciones a los apóstoles, misión que Él les pidió y hoy en día nos sigue pidiendo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, les agradezco que hayan participado con nosotros en este ejercicio de Lección Divina y les recuerdo que en la página web www.fundacionpane.org puedes encontrar también muchos otros recursos. La otra página que tenemos es cristonautas.com y allí también encontrarás muchos elementos que puedan servir para tu reflexión de la Lección Divina dominical y diaria. Que Dios te bendiga y nos encontramos próximamente cuando yo les diga hola. Quiero preparar el camino, que ella vuelva a casa, Jesús mi Señor. Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz. Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero una misión muy especial para el continente del corazón y ser testigos de su amor, nuestra misión. Espíritu Santo,
misión muy especial para el continente, evangelizar, curar el corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión. Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esa es la misión continental, es decir que es tiempo de evangelizar. Es la gran misión en todo el continente, de llevar el evangelio a toda la gente. Que no se quede tú, que no se quede el pueblo. Este es el momento de anunciar el evangelio. Es la continuación de la gran misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.